Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. El mes de Shevat. El mes de Shevat es conocido como el mes que empieza a florecer el mundo. Generalmente, para que sepan, en nuestro pueblo, en Israel, nosotros nos regimos a través de las estaciones. Y en este momento estamos pasando un frío invierno crudo. Diciembre es un momento que cae mucha nieve o llueve, no todos los años, no en todos los tiempos se dan las estaciones iguales, pero desde que empieza este mes de Shevat, que cae entre inicio, mitad de enero, empieza la tierra como a resurgir. De eso que como que está lloviendo, pero se ve la tierra y se ve esto. Es este mes de Shevat. La palabra Shevat en hebreo tiene 3 letras y esas letras simbolizan una frase que significa Shenishma Besorot Tovot, que podamos escuchar buenas noticias. Entonces les deseo antes de todo y a todos los que estén escuchando esta clase que podamos tener Besorot Tovot, buenas noticias, ¿sí? No podemos centrar o pensar que las buenas noticias simplemente es que ganó dinero, que ganó baloto, que la persona le llegó un pedido gratis o que le dio trabajo o que se va a casar. Inclusive, como lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, en el factor de los valores que no altera el resultado final, muchas veces hay noticias, elementos y cosas que son a nuestra perspectiva de ver negativas, pero estas situaciones negativas nos ayudan a mejorar. Baruch Hashem, le agradecemos a Kadosh Baruch Hu por esta oportunidad de estudiar su Sagrada Torah, por las buenas noticias. Inclusive a veces una enfermedad puede convertirse en una buena noticia cuando se canaliza y se entiende que Kadosh Baruch Hu busca un objetivo a través de cambiar eso. Difícil y complicado para el alma poder comprender y establecer todo esto, pero una de las fuerzas del Musar y por el cual la Torah se estableció en el mundo es que nosotros podamos aprender a lidiar con las vicisitudes. Eso lo vamos a ver más adelante en nuestra clase. En estos 3-4 minutos restantes vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior. Para los que no saben, este curso del día jueves, en este espacio que nos han permitido a través de Beit Israel, la Casa de Israel, estamos enseñando Musar al Nefesh. Este Musar al Nefesh no solo tiene que ver con los temas concernientes al pueblo de Israel, a las obligaciones que uno tiene como judío de comportarse frente a la sociedad, al mundo y como tal, y hacia uno mismo, porque también hay que tener ética y moral sobre uno mismo, sino que esto también representa a cada una de las naciones que no nacieron o que no están parte de un proceso de conversión. Es importante entender que 2 cosas a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, o Dios, como lo quiera llamar, busca influenciar en el mundo. Número 1, que la persona tenga una excelente cualidad ética para dirigirse con el Creador, y esto se demuestra a través de cómo una persona se dirige con la sociedad. Cabe resaltar que en algunas circunstancias, en algunos momentos, no se va a poder cumplir a cabalidad algunas de las cosas, objetivos que estudiamos, pero el esfuerzo y la rectificación del mismo nos va a poder ayudar a mejorar cada situación. Es cierto que hemos escuchado de algunos pensadores que dicen todo es para bien, sin embargo es entender que hay algunas cosas que se pueden evitar a través de la prevención. Sin embargo, si la persona previene y no puede llegar a evitar que este hecho se elimine, entonces hay otras herramientas para poder restablecer y hacer que esa acción negativa vuelva para bien. Así es el concepto ético. Un ejemplo de esta ética es que una persona puede que un día escuchó un chisme, lo transmitió a otra persona, la persona fue consciente de que era un chisme y después la persona puede rectificarlo de una forma indirecta, es decir, a partir de ese momento prometerse a sí mismo de que no va a hacer más chismes, o en su defecto puede llegar a tener la valentía de rectificar el mundo y la sociedad alrededor, inclusive haciendo que llama a la persona, le dice que sin querer dijo esta información, le pide perdón y rectifica eso. Esas son formas. Eso lo vamos a ver tranquilos cuando veamos el valor del chisme. Muy bien, aquí en la clase 2, la primera clase, vimos la explicación de Musar. Los que no pudieron ver o escuchar esa clase pueden
solicitarnos el link que ya está Baruch Hashem en nuestra página en YouTube y que próximamente también estará en la página donde estamos consignando todos estos shiurim, para que no solo nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos se beneficien con esto. Esto lo hacemos con Bishut, de Ishmael Ben Baruch, de Elisheva Badadasa, de Sharon Badadasa y de Raquel Badadasa y todos los Colim Beam Israel, todos los enfermos de nuestro pueblo Israel. Muy bien, en esta primera sección, como podemos ver en la pantalla, los que quizás busquen, tenemos apoyo visual en la pantalla. Tenemos que la segunda clase habla de la obligación y lo que espera Hashem de nosotros, ¿cierto? En esta primera diapositiva podemos ver que esta obra o esto no se ha hecho para enseñar a los hombres lo que ya saben, lo que no saben. Aquí no vamos a hablar de cosas que no se sepan, sino de cosas para recordar lo que uno sabe y que son evidentes, que uno lo olvida, pero el afán de a veces cuando uno compenetra con el conocimiento tiende a olvidar y estas palabras son de uso conocimiento, de que son promulgadas a través del mundo, pero la gente por lo mismo que son conocidas tiende a olvidar. Y estas verdades son reveladas a todos, ¿sí? Y el olvido puede hacer que la persona sea negligente en cumplirlas. Como tema, uno de los temas quizás que escuchaba de la Universidad de Oxford el día de antier, la Universidad de Oxford publicó un estudio que decía que es el acto más común, pero más olvidado entre la sociedad, y algunos entre los tres actos, uno era el de cepillarse los dientes, por ejemplo. Otro que decía, por lo general, las personas tienden a olvidar dónde colocaron su pijama. Esas son cosas que son de común conocimiento, pero la tendencia general es que uno las olvida, suele olvidarlas. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos en la segunda, esto también lo vimos la clase anterior, y para aquellos que no han podido tampoco tener acceso a estas clases, recuerden que también tenemos el audio. Es importante saber que el amor, el temor, bueno, se escribió miedo, pero en realidad la palabra es temor. La diferencia entre miedo y temor es que yo no hago una acción porque puede generarme un castigo, eso es miedo, pero el temor es simplemente por quien ordenó la acción, no lo cumplo, independientemente o indiferentemente si la persona le genera un castigo o una recompensa. Después que una persona tiene amor por algo y tiene temor por esa cosa, se puede hablar de un proceso de comunión. ¿Listo? Las clases también están en el YouTube de la comunidad. Entonces, después de tener una comunión con Akadosh Baruj Hu y después con las personas, nosotros podemos empezar a trabajar los aspectos de la Kedushá. Kedushá es quizás la traducción que se conoce comúnmente como la palabra santidad, pero me gustaría recalcar o recordarles a las personas que el concepto de Kedushá va más allá de un simple santidad. Kedushá es que una persona se aparta para un uso exclusivo de, por ejemplo, entre una pareja, hombre y mujer debe haber Kedushá, se apartan para uso exclusivo de. Cuando una persona también decide seguir al creador, ya sea por la línea de Benay Noach o de las personas que siguen los mandamientos universales, o si desea aceptar la Torah y abrazar el pacto a través de la comunión de Am Israel o la conversión al judaísmo, debe saber que el aspecto de todo esto es hacer Kedushá, generar Kedushá. Si yo como Benay Noach o como judío aprendo que un mandamiento, el objetivo de este mandamiento es para mejorar la calidad tanto a través del comportamiento en nuestro entorno y el comportamiento personal e interiorizarla. Y esto nos va a ayudar a generar una relación con el creador, ¿cierto? Algunos podrían pensar que el conocimiento no es esencial, lo hablamos en la clase anterior, pero en realidad sí es esencial, porque si nos preguntan y una persona no sabe cómo hacer una cosa, lo podrá dar en su opinión. Por eso nosotros en este momento nos hemos dedicado a estudiar los conceptos del Musar, para que sepan, quizás a los que les gusta el misticismo, las profundidades de la Torá, todos estos conceptos que les estoy enseñando del Musar, de la ética, Musar al Nefesh, para corregir la esencia del alma, la esencia que es usted, vienen de personas místicas, es decir, de personas que durante sus años, 40, 30, 50 años, se dedicaron a estudiar a profundidad cada uno de estos conceptos. Por ende, estas palabras que parecen sencillas, ellos lo trajeron a nuestro idioma básico,
para podernos ayudar a entrar a esos conceptos místicos. La importancia del conocimiento es claramente versada en ella y no puede ser considerado verdaderamente sabio alguien que ignora la sabiduría. Su fracaso vendrá a aproximarse. Eso lo vimos en la clase pasada. También dijimos que las personas que no buscan dedicar tiempo al conocimiento, entonces van a prevalecer en él, van a fracasar en él. La Kedushá sincera y deseable está lejos de ser conceptualizada por nosotros, porque obvio que una persona no se preocupa por lo que ocupa un lugar en su mente. Cuando a usted no, algo no le importa, algo no le interesa, usted no le ocupa lugar en su mente, tiende a olvidarlo y esto no genera una sinceridad y un aspecto deseable. Sin embargo, como lo aprendemos en el otro contexto, cuando una persona tiene un nivel de importancia por los elementos, las cosas, los objetos, le dedica le dedica una, un- una parte esencial, primordial en su pensamiento, inclusive, como podemos poner el ejemplo de un padre que ama a su hijo y este que ama a su hijo puede muchas veces inclusive eh, pasar este sentimiento y si llega a tener hambre por estar con su hijo, el sentimiento puede llegar a ser mayor. Eso es lo que consiste esto, que el conocimiento nos ayuda a prevalecer sobre todo esto y así podemos nosotros crecer y fortalecer. La Kedushá, el temor y el amor a Hashem y la pureza de corazón no se arraigan en el corazón, en una persona, sino estudia y aparte es cuando no están arraigados, cuando una persona no siente la disposición para adquirir. Hay un interesante ejercicio que escuchaba hoy y es que cuando una persona quiere una carrera, ingresa a la universidad, o es comúnmente que uno no ve a los estudiantes de una universidad pedir descuentos, rebajas o renegar porque tiene que entrar a la universidad, si es la carrera que le apasiona, hace el esfuerzo necesario, la inversión necesaria y hace los cambios que sean necesarios, inclusive si esa persona tiene que después de la universidad trabajar y esforzarse, saca esta carrera solo porque hay una motivación. Recuerden que lo importante de todo esto, como lo dice Primera de Crónicas de Ibrea y Yamit 1, 28:9, Hashem escudriña los corazones y comprende la inclinación de los pensamientos. Conoce los corazones para saber las ideas que tenemos en él y comprende la inclinación de los pensamientos porque independientemente de que una persona tenga una idea, esta idea no se puede llevar a cabo hasta que la persona la ejecute a través de un pensamiento, que es una idea y un pensamiento. ¿Cuál es la diferencia? La idea es el concepto y el pensamiento es la forma que se va a llevar esa idea, cómo se va a desarrollar. Hicimos una pregunta en la clase anterior, ¿cómo escaparemos a la vanidad mundana que hace que nuestro corazón la olvide? El rey Shlomo, en Proverbios 2:4, dijo, si lo buscáramos como la plata y buscáramos como un tesoro, entonces comprenderás el temor a Hashem. No dijo ni la filosofía, ni la astronomía, ni la medicina, sino que todas las cosas que a nosotros nos importan las escudriñamos, ¿cierto? Debemos escudriñar en ello, pensar, meditar. Eso es donde está revelado nuestro verdadero corazón, nuestros pensamientos y el amor, donde hay un pensamiento constante en cada una de las cosas que en realidad nos importan. Como por ejemplo, cuando una persona, al Shalom lo ha leído, no pase a nosotros, fallece un familiar querido, la fuerza y el impacto que causó en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestra mente, puede llegar a generar que ese pensamiento no se nos olvide, sino que nos invada constantemente, inclusive cuando vemos elementos, objetos que nos generan el recuerdo. Esto puede ser positivo o negativo. Cuando veamos el valor del recuerdo y el olvido, vamos a ver hasta qué punto es positivo, hasta qué punto es negativo y cómo podemos mediar con él. Una persona debe buscar, ¿cierto? Debe temer a Hashem, porque quien teme a Hashem esto es sabiduría, pero el temor a Hashem, como sabemos, es el principio, la sabiduría es el principio del temor a Hashem, como dice Proverbios 1:8, que no está acá. Es importante que si ustedes no invierten en el proceso de sabiduría no solo es que vengan a las clases, que escuchen los audios, recuerden que es importante, bueno, que escuchen por lo menos 4 veces en un ciclo de un año, una semana, un mes, los audios, para que ustedes puedan interiorizar la información. No se queden, como lo hacen quizás otras naciones, que simplemente escuchan este shiur y dicen, wow, el Rabino Baruch, qué bonito habló, que me llegó al corazón, y de pronto el día de mañana tuviera la oportunidad de llamarles y decirle, oye, ¿qué aprendiste? De una clase de una hora y 20 minutos, ¿qué se te quedó? Y solo hay ideas sesgadas en nuestra mente. Y si ustedes se dan cuenta, eso suele pasar. Hay gente que dice, ay, es que me acuerdo de esto. Eso es porque la persona no invierte. La mejor forma de que inviertan en su crecimiento espiritual
en su formación humana es a través del conocimiento. El conocimiento, hago una parte acá, no garantiza la buena observancia, ya que la buena observancia está garantizada desde los pensamientos, ¿cierto? Para que lo unamos. Entonces, en la siguiente estamos avanzando. Todo aquel que es digno de alabanza en su hacedor le trae alabanza a otros. Este versículo de Deuteronomio 10:12, perdón, que lo salté, está en la parte superior. Dice ahora Israel, que dice Hashem de todo el que pida, que le temas a Hashem tu Elohim para caminar en todos tus caminos y amarlo y servirle a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, para observar todas las mismas que Hashem te dio y todos tus estatutos. Ese es el principio universal, no solo para Israel. Es bueno que ustedes sepan que primero hay que desarrollar amor, ya lo vimos en una clase, después debemos emular sus caminos, amarlo, servirle y hasta después de eso, servirle con todo su corazón implantando ideas de Torah. Entonces a lo último sí podemos observar los misbot y sus estatutos. Muy bien, eso les aconsejo que vean la clase de esto. Vimos que esto lo vamos a hablar más adelante, cómo una persona puede llegar a desarrollar estos valores, esta ética a través de esto, de estas acciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto lo paso rápidamente. Esto es como una breve reflexión, el fin en el cual la persona debe dirigir su visión y su aspiración en todas sus labores y todos sus días de su vida. Nuestros sabios de bendita memoria nos han enseñado que el hombre fue creado con el único propósito de regocijarse en el Creador y obtener placer del esplendor de su presencia, porque esta es la verdadera alegría y el mayor placer que se puede encontrar. Entonces nosotros debemos, tanto las cosas buenas, las cosas malas, las cosas divergentes, las cosas que convergen en nosotros, las cosas que están dentro de nuestro pensamiento, fuera de nuestro pensamiento, nos deben ayudar para regocijarnos en el Creador. Como lo veremos más adelante, a veces las personas tienen una idea de que, por ejemplo, si se toman un vino, una cerveza, esto generaría pecado y esto generaría el olvido del Creador. Sin embargo, aprendemos que en su, en su acción general, el Creador puso en el templo ofrendas que se ofrecían con vino. Entonces no es el problema del vino, sino que debemos saber que lo que nos hace transgredir es el exceso positivo o el exceso negativo en cada una de las situaciones, los llamados extremos. Y eso es lo que también vamos a aprender acá, cómo medir esos extremos, cómo encontrar esos tres extremos y poder saber y poder mediar con ellos. Muy bien. Agradecemos a Kadosh Baruj Hu por poder estar aquí conectados en este momento. Ahora sí vamos a iniciar como tal la clase. Antes de hablar de esto, del objetivo del mundo y su musar, quiero pasar a esto que el Joseph nos hizo la pregunta, me hizo una pregunta excelente sobre que yo les hablé en la clase pasada bastante sobre el mundo de las ideas, bastante sobre el desarrollo del mundo de las ideas, cómo la persona, nosotros no vivimos la Torah en un sentimiento, el sentimiento es inherente, o sea, si usted se machuca, duele, si usted ve algo que sufre, le causa conmoción, pero este sentimiento no quiere decir que sea la persona, sino que la persona puede generar sus acciones a futuro a través del mundo de las ideas. Y este mundo de las ideas se adquieren a través del conocimiento de la Torah, eso es lo que habíamos hablado. La pregunta que hizo don Joseph es cómo una persona no podría confundirse con el tema de filosófico de Platón y su teoría del mundo de las ideas, ¿cierto? Como alguien te diría, bueno, el rabino habló sobre el mundo de las ideas y traer la idea platónica, la teoría platónica de las ideas y aplicarla en su vida y terminar siendo un desastre porque Platón no está hablando, Platón no se inclina, no lleva la idea del mundo de no lleva el mundo de las ideas como lo estamos hablando. Muy bien. Entonces, primero decidí en esta presentación que ustedes vieran las diferencias y las voy a ir explicando cada uno, ¿cierto? Platón es importante saber que es una teoría, es decir, una teoría como tal es algo que está plantado, que está dicho supuestamente, pero no quiere decir que sea una ley. Entonces, voy a poner los ejemplos. La teoría de que el mundo fue creado a través de una explosión, la teoría del Big Bang, es una teoría porque no tiene fundamentos de comprobación, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de leyes, las leyes tienen un fundamento y están sentadas y comprobadas. Entonces, Platón tiene o genera lo que es la teoría del pensamiento, es decir, que no se
pasó, no se comprobó después de que fue analizada. Él no inquirió esto como una ley, sino es una teoría. Platón, en resumen, lo que hace es decir en esta teoría que hay una inteligencia que lo ordena todo, ¿cierto? Como tal, Platón ideó la figura de una inteligencia ordenadora, a la que llamó en griego demiurgo, que da sentido a todo desde un inicio de los tiempos y desde el origen del universo. No se trata de Dios ni de un principio creador, sino como un programa. Platón dice, existe un programa como el programa de computador que creó todo, punto final. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del mundo de la Torá, el mundo de las ideas de la Torá y sus ideas, que es una ley, porque cuando una persona cree en la Torá y ha visto que la Torá no fue entregada a un solo hombre, nosotros no somos llamados el pueblo del libro, no solo porque lo estudiemos, sino que Akadosh Baruj Hu entregó la Torá y sus leyes al frente de 6 millones de personas. No pasa como en la teología del cristianismo, que lo entregó delante de un hombre, o el Islam, que lo entregó delante de un hombre. Esto no sucede en este caso, sino que estas son teorías comprobadas. Entonces el creador genera las ideas y el hombre las percibe. Aquí no es que hay una inteligencia que ordenó todo, sino que hay un creador como tal que nos dio las ideas a través de la Torá y la organización del mundo, y el hombre debe percibir esas ideas, estudiarlas, analizarlas e interiorizarlas. Esto con el objetivo clave y fundamental de que la persona pueda desarrollar una vida de acuerdo al que ordenó el mundo. Es decir, si yo sé que Kadosh Baruj Hu dijo que el cerdo es nocivo para la salud del hombre, pues no va a comer cerdo porque fue Dios el que lo dijo y él fue el que lo creó. Pues si usted hace digamos, usted une 3 cables y hace una instalación electrónica y dice, no toquen este lado porque les va a pasar corriente, ¿cuál sería el objetivo? Pues no tocamos porque nos va a pasar corriente. Muy bien. Mientras que Platón dice que las ideas derivan del mundo físico y terrenal, ¿cierto? Es incorrecto pensar eso porque las ideas, las ideas como tal, ya sabemos en la primera perspectiva, las generó Akadosh Baruj Hu, solo que Akadosh Baruj Hu nos dio un albedrío. ¿Qué es el albedrío? El albedrío es la determinación del ser humano para tomar la decisión sobre esas ideas y los pensamientos para direccionarlos. Por eso no va a encontrar usted, querido Talmid, querido estudiante, no va a encontrar un versículo en la Torah que dice que Hashem cambia los pensamientos, que Hashem cambia las ideas. Pero al contrario, encontramos versículos como en Shemot, que dice que Hashem es inmutable, que Hashem no tiene palabra del hombre, él no hace cambios, él no está cambiando cada rato su parecer, sino que él al contrario, él determina las cosas en un solo punto, en un solo momento, y así son. También vemos que él dice, conoce los pensamientos del hombre, él no interviene. Por eso hay una idea nociva que algunas religiones piensan que es que el diablo, el demonio, como lo quieran llamar, viene y le hizo cambiar su comportamiento y su pensamiento, y entonces por eso la persona pecó. Eso es incorrecto en nuestro pensamiento. Las ideas fueron dadas por Hashem para que el hombre conozca las ideas y tome una determinación. Por eso hay 2 juicios: el juicio de las personas que no estudian Torah, que no aceptaron la Torah como su yugo, y el juicio de las personas que sí aceptamos la Torah como nuestro yugo y la seguimos. La persona que no acepta la Torah y no sigue la Torah, sino que sigue las normas que son correctas a su parecer, el día del juicio Kadosh Baruj Hu le va a decir, ¿tú sabías que robar era malo? Y la persona le va a decir, sí, yo sabía que era malo. Entonces Hashem le va a preguntar, ¿y tú por qué entonces robaste en tal y tal momento? A la diferencia de Am Israel, cuando Akadosh Baruj Hu lleve a juicio a Am Israel, a nosotros, nos lleve a juicio, le va a preguntar por cada uno de los misbot, por qué lo hizo y por qué no lo hizo. Bien, en la tercera idea de la teoría de Platón, los sentidos no reflejan la realidad ni permiten conocerla. Al contrario, la Torah sabe que Akadosh Baruj Hu puso los sentidos del hombre a través de la Torah para que ellos vean la realidad del mismo y las ideas se puedan pulir. Porque no es lo mismo que usted sepa que es Shabbat, piense que es Shabbat, y entonces cuando lo lleva a la observancia, usted va a recibir una estimulación de los sentidos a través de la observancia del misbot. Entonces esto sí refleja la realidad de la Torah, ¿sí? No podemos pensar que la realidad de la Torah es intangible a una determinación. Muy bien,
Entonces, ese es el objetivo. Mientras que Platón decía que el mundo, su opinión y su conocimiento, es decir, yo opinaba y si el conocimiento era valedero, se aplicaba. Nosotros sabemos que hay una ley inicial y que nosotros llamamos en hebreo Nase Benishma, haremos y después aprenderemos. Y este es el manual de uso de la Torá. Hay muchos mandamientos que nosotros no comprenderemos a cabalidad, pero solo por el hecho de saber que Akadosh Baruj Hu los determinó, esto nos va a generar una buena opinión y esto nos va a generar un buen comportamiento y la medida que vamos haciendo este comportamiento, nosotros vamos a tener unas buenas acciones. Por último, hay una cosa que él llama el mito de la caverna. Obviamente, cuando se habla de mito es una historia inventada. Para Platón solo hay un Dios, que es el conocimiento, y una maldad, que es la ignorancia, porque es el reflejo contrapuesto, ¿cierto? Y eso lo llamó el mito de la caverna, ¿cierto? Nosotros no pensamos así. Deben saber que el mundo, Akadosh Baruj Hu creó el bien y el mal. No pueden pensar, y es incorrecto, y es idolatría pensar que Hashem creó el mundo y solo creó bien en él, y entonces vino un ser o unas personas, se rebelaron contra él y crearon el mal, y que hay una lucha entre el bien y el mal. Y algunos se atreven a decir, que ya es blasfemia, decir que el mal está ganando al creador. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, no es así. Kadosh Baruj Hu hizo el bien y el mal. Por eso encontramos en Génesis capítulo 1 que dice que en el centro del Edén había un árbol del conocimiento y del bien y el mal, ¿cierto? Y dijo, cuando el hombre coma el conocimiento del bien y el mal, ahí es que iré a pecar. Entonces no podemos pensar que el árbol del conocimiento del bien y el mal sería, sería divergente. Kadosh Baruj Hu creó el bien y el mal porque entre el bien y el mal hay un balance que la persona puede comportarse. Entonces, esto es el mundo de las ideas, para que sepan y para resumir, nosotros debemos saber que el Creador generó una idea principal que está basada en la Torá, el hombre debe percibirla, debe cumplirla y a través de estas ideas el hombre, que son mandamientos, el hombre tiene castigo y recompensa. Ahora sí vamos a ir directamente a la clase. El objetivo del mundo y su musar, cuando analicen el asunto, verán que la verdadera perfección radica solo en aferrarse al Creador. Esto no quiere decir, el aferrarse al creador, no quiere decir que ahora las personas tienen que todo el tiempo estudiar Torah, todo el tiempo estudiar, estar pegadas las 24 horas estudiando, rezando y olviden las otras cosas que pueden hacer o generar en el mundo. No, la persona debe saber que la persona que se aferra al creador, la persona que busca aferrarse al creador, en este concepto es buscar la cercanía en cada una de sus acciones. ¿Cómo figura esto? Si yo, por ejemplo, voy a ser un panadero, entonces saber qué cosas determina el creador para que yo sea un buen panadero, no solo en la acción económica, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo, a pesar que las personas no están obligadas a guardar los mandamientos, pero si yo sé que por alguna razón, circunstancia, Kadosh Baruj Hu dijo que el cerdo era malo, ¿por qué iría a vender cerdo en mi panadería? Eso es una parte fundamental del musar. Alguien diría, pero Rabino, yo tengo una tienda en la que se vende lechona y pues la gente igual va a comprar. Sí, muy bien. Si uno ya tiene esa fuente de ingreso y esa fuente de ingreso es la única que tiene por el momento, pues debería aceptarla. Sin embargo, si la persona puede mejorar, modificar su fuente de ingreso, debería cambiarlo. Es como, por ejemplo, una persona que sabe que trabaja para alguien que roba, ¿sí? La persona no roba, pero trabaja para él. Si es su fuente de ingreso en ese momento, debe hacer el esfuerzo y cambiarlo. Entonces, por eso encontramos un salmo, que es el Salmo 73, 28, que dice, pero cuanto a mí, la cercanía de Hashem es mi bien. Y después decimos, una cosa le pido a Hashem, que busco que pueda habitar en la casa de Hashem todos los días de mi vida para completar la dulzura de Hashem. Porque si nosotros solo buscamos atraer lo bueno, independientemente que lo malo siempre va a estar. No pensemos que el atraer lo bueno no va a generar lo malo. Recuerden este dicho que está contemplado en nuestro libro del Talmud: si durante 40 días no recibes un mal del cielo, el cielo te olvidó, es decir, Hashem te olvidó. Entonces a veces es importante que nosotros sepamos que un poco de vicisitudes nos ayudan a generar. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no una persona, yo les puedo vender en este momento la idea de que todas las personas que hagan todo bien, todo les saldrá bien y no les llegará problema? Y no, porque hay cosas que a pesar que nosotros no somos personas ávidas en el conocimiento ni en la sabiduría, y que podamos generar cambios cuando entendemos. Al contrario, a mayor conocimiento se genera mayor duda, y en el momento de generar mayor duda, entonces la persona va a tener menor fuerza de cambio, ¿sí?
y sobre todo si necesito hacer cambios en diferentes aspectos, en algunos aspectos fundamentales, entonces esto nos va a hacer una divergencia y entonces nos va a causar mayor dificultad, porque es normal que nos preguntemos cuando conocemos algo si esto es bueno o no es correcto para hacer el cambio, pero entonces hasta qué punto esto nos quita la fuerza para hacer el cambio. Entonces, por eso, mientras que nosotros estemos, esto sea lo bueno, entonces nosotros debemos involucrarnos esto y no en otra cosa que la gente considera buena y esa es su realidad y por lo general esto lleva al vacío y a una inutilidad equívoca, ¿sí? Hay muchas veces que la gente cambia los placeres, las satisfacciones que le pueden generar en su pensamiento una acción positiva, pero al final, como la persona no sabe esa acción que genera futuro, eso puede causarle un perjuicio. Y así se mueve el mundo, es importante, por eso necesitamos este conocimiento. Para que la persona logre este bien es apropiado que primero se esfuerce denotadamente por adquirirlo, que ya lo hablamos, que se esfuerce a aferrarlo a él, que también ya lo hablamos en la clase anterior, mediante el poder de los hechos, cuya consecuencia es el fin, ¿cierto? Y estas obras en sí son los misbot. Ahí los misbot como tal no los vamos a comprender a cabalidad. Es difícil como tal comprender los misbot. Hay aquí que nuestros sabios de bendita memoria nos han enseñado que el hombre fue creado como tal para deleitarse en Hashem y obtener placer del resplandor de su Shejinah. Sin embargo, sabemos que eso no lo veremos sino hasta el mundo venidero, pero mientras tanto en este mundo vamos a seguir trabajando por lograr eso para que nosotros seamos copartidarios, copartícipes, ¿cierto? A ese camino para llegar. Y estos medios con los que vamos a llegar y estas metas son los mandamientos que Hashem nos ordenó. El cumplimiento de ellos y el pulirlos a través, como vamos a ver, no solo los mandamientos que nosotros conocemos en la Torah, sino el pulir las acciones nos va a ayudar a aferrarnos al Creador, ¿cierto? Y entonces el Santo Bendito se ha puesto al hombre en un lugar donde son numerosos los factores que lo alejan del mismo. Es decir, como cuando uno le dice a un niño que no puede comer dulces y lo lleva a una tienda de dulces, porque esa es la prueba como tal, eso es lo que genera. El rompimiento intelectual es cuando la persona sobrepasa, o sea, hay dos formas de aprender en el mundo, a través del conocimiento y a través de la experiencia. Una por lo general es más fuerte que otra. El conocimiento se aprende, se genera, pero el conocimiento en sí no va a generar sabiduría, porque la suma de conocimiento y sabiduría, la sabiduría es lo que se genera a través de la experiencia con las cosas, entonces la suma de sabiduría y conocimiento nos va a generar el entendimiento. Y el entendimiento es cuando ya, por ejemplo, ahí están las frases de abuelos y abuelas que dicen, muy bien, no se vaya por este camino porque de alguna ocasión quizás él se fue, se cayó, pasó esto, lo otro, y él ya tiene el conocimiento del camino, ya tiene la sabiduría y la mezcla de estos dos le generó el entendimiento. Entonces, la Torah, acá nos pone en estos factores que nos alejan de él, y estos son los deseos físicos y los deseos intelectuales por los cuales nos sentimos atraídos, es normal. Entonces, aquí hay dos puntos que debemos tocar. No se sientan mal cuando una persona piensa que, digamos, un día por algún momento estaba estudiando Torah y se paró, cerró, estaba haciendo una obra, descansó y en eso vio una película o vio un partido y la persona después piensa que pecó o que transgredió o que no hizo la voluntad del Creador. No, porque hay veces, hay momentos que esos deseos físicos no invaden la acción total. Ya es diferente cuando, por ejemplo, usted un día, entonces, en vez de levantarse a hacer la tefila, agradecerle al Creador, la oración, entonces usted un día lo que hace es, se levanta y hace cualquier otra cosa y así a los días empieza a olvidar las acciones positivas o, por ejemplo, que usted olvida que hay un valor que es el respeto y el respeto va inyectado hacia los padres y usted olvida ese valor y lo que hace entonces al contrario es empezar a respetarlos. Con el tiempo usted hace que esa acción se vuelva un hábito y al hacer que ese hábito arranque en usted es muy difícil que usted se recupere de eso. Por eso, esos deseos físicos debemos saberlos controlar. No es el deseo físico, volvemos al punto del vino. El problema no es el vino, para que sepan, el problema es el exceso del vino. Como está escrito en Proverbios, el exceso del vino hace estúpido al hombre. Entonces, eso es importante. Este versículo lo puse en hebreo porque me pareció interesante. Dice, por lo tanto,
Por lo tanto, vemos que el hombre está verdaderamente colocado en medio de un campo de batalla furiosa, y el y el hombre está en asuntos en este mundo, ya sea para bien o para mal, en Nesiot le Adam, son pruebas para el hombre. Es decir, todas las cosas, no piense usted que porque tomó una determinación, esta determinación le trajo una acción positiva, esto no iba a ser una prueba, sino simplemente es una bendición. Claro que es una bendición porque puede usted recibir algo que le pudo generar una ganancia, pero también va a ser una prueba, porque recibir responsabilidades es una prueba para que la persona sepa qué autocontrol y qué determinación tiene sobre esto. Ah, pero es importante el Egoni, Mitzat Medashum Mitzat Echad, que Inushenemar Shlomo. Pero, por ejemplo, uno tiene la pobreza a un lado versus al otro lado la riqueza, ¿cierto? Uno que desearía, mamás, uno desearía ser rico, pero hágase en esta pregunta, ¿por qué uno no es rico? En realidad uno no es rico porque uno en su deseo general está servir al Creador, en su deseo general está hacer el bien, digamos no solo servir a Hashem a través de la Torah, los misbot, sino que también servirle de devoción, de amarlo, de profesarle, ¿sí? De que uno sea una buena persona, y a pesar que no le agrade a todo el mundo, que las cosas no le van a salir bien, entonces la persona quiere el bien y entonces qué más bien tener riqueza. Pero como volvemos a decir, posiblemente no tenemos riqueza porque nosotros no hemos limpiado nuestra acción, nuestro corazón. Y como es limpiar nuestro corazón, tenemos algunas ideas que nos degeneran el proceso. Y eso lo podemos probar que cuando nosotros recibimos 200 y los malgastamos, no los invertimos, algunos nos sacan una proporción adecuada para el bien, otros nos sacan el maser, el 10%, que el 10% no es que va a enriquecer a Kaush Baruj, sino que es una muestra. De hecho, el mandamiento es apartarlo, no es usarlo, sino apartarlo. La inicial de usar el maser es apartarlo, demostrar que decir, pues si me diste 100, toma uno. Si me diste 7 días de la semana, toma uno, ¿cierto? Y lo dedico a la labor de fortalecer mi alma. Y aquí tenemos el debate. Entonces uno podría decir, pues entonces mejor tengo lo necesario, no tengo sino la comida, la bebida, la dormida y puedo estudiar plenamente y llegar hasta el punto de pensar, de depender de otros por la pobreza. Entonces uno aquí tendría este debate. Y lo que vamos a hacer en el Musar y lo que van a aprender a partir de todos los valores que vamos a ver es que es este principio de Shlom. El principio está en Mishlei, Proverbios 39. Se los voy a traducir de impía, saleja, activia, marti, mei, hashem, bejofiesho, melejamo. Dice, dame para que no me sacie y te niegue, es decir, la riqueza, dame lo necesario, pero que no me sacie y te niegue, ¿sí? Y diga quién es Hashem, o que no sea pobre y robe, ¿cierto? Ese es el equilibrio. Hashem no me dé suficiente, que después yo me sienta sobrado, que sienta que yo soy mejor que otra persona, que sienta que porque la persona cometió errores y entonces yo tengo una vida organizada, una vida estipulada, entonces soy mejor que él, y diga quién es Hashem. Y diga, pues, Hashem, ¿para qué pone este tipo de personas en el mundo? Sino, y tampoco, entonces uno no se va a ir al extremo, es decir, que me dé sea pobre, porque va a llegar quizás un momento de necesidad y robe. Y termina el versículo y dice que estas son unas palabras, bueno, en el misticismo dicen que estas palabras son que le dijo el ángel Gabri a Kadosh Baruj Hu, una de las entidades sagradas. Le dijo, Gabri es como digamos el ángel que determina las cuestiones de las guerras en el mundo. Y entonces le hizo una pregunta a Kadosh Baruj Hu, le dijo tranquilidad por un lado versus sufrimiento por el otro. No está en mi mente, o está hay tranquilidad, pero hay sufrimiento. Entonces dijo, le respondió a Kadosh Baruj Hu, "Shem nitzata milchama et panim bajur", hasta que la batalla se libra contra él, por delante y por detrás, el hombre encontrará la paz. Entonces, hay veces que no quiere decir que la respuesta a nuestras cosas sea sencillamente rodear el problema, sino que a veces vamos a necesitar enfrentarlo. Por eso, en los asuntos que vamos a ver más adelante, vamos a ver que el amor, siempre, pregúntale a cualquier persona, ¿el amor es bueno o es malo? La persona va a decir, el amor es bueno. No, no necesariamente, el amor puede ser malo, porque un padre que le da exceso de amor a sus hijos, los termina malcriando y el hijo sí que termina siendo una persona mala. Adama Shalem, el hombre íntegro, es ser un hombre completo, íntegro, tranquilo, ¿cierto?
es la persona que tiene la capacidad de saber que el mundo fue creado a través de la luz y que inclusive cuando fue creada la luz hubo la oscuridad, pero que a Kadosh Baruj Hu le ayudó a canalizar cada una de las situaciones para bien, ¿cierto? Si profundizamos en este asunto, veremos que este mundo fue creado para el uso del hombre. ¿Cómo así que fue creado para el uso del hombre? Kadosh Baruj Hu no necesitaba el mundo, no generó ni creó el mundo para él. De hecho, el mundo puede dejar de existir y el hombre dejar de existir, y Kadosh Baruj Hu seguirá siendo rey. Eso es uno de los principios universales de nuestra fe. Pero Kadosh Baruj Hu que creó el mundo por niveles y en este nivel quiere que el hombre se satisfaga, que el hombre se complete a través de una satisfacción personal y una satisfacción general, una satisfacción particular, y esto está a través de el aprender a usar el mundo. No es correcto pensar, es bueno y puede traer sustancialmente un valor bueno. Una persona piensa que si ora todo el día, esto lo va a acercar al Creador. Sin embargo, es bueno saber que eso no es la acción definitiva. Una persona puede pensar que entonces si durante una semana ayuna, entonces se va a acercar al Creador. No, porque posiblemente se está acercando a una úlcera o una gastritis, porque hay una nivelación en el mundo, hay cosas que se pueden utilizar mediante una u otra acción, y esto es dependiente a la acción de. Entonces ahí vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Hay una cita en el Talmud, en el Tratado Hagigá 12a, que dice, cuando Hashem vio la luz del principio de la creación, la almacenó para los justos y se regocijó con ella, como está escrito en Proverbios 13:19, la luz de los justos se regocija. Es decir, que inclusive en este mundo, cuando trabajemos, vamos a recibir una gratificación, pero hay que llegar a ese nivel. También esto nos enseña que se reunieron en un lugar, cada uno diciendo que el justo le costó su cabeza sobre mí. Es decir, si ustedes recuerdan, hay un pedazo interesante en Génesis, en el capítulo 21, que es cuando Jacob reúne piedras para acostar su cabeza y dice que cuando se levantó amaneció una piedra. De tanto el honor que querían tener las piedras que se unificaron para poder recibir a este justo. Y esto es lo que nosotros debemos generar a través de los cambios éticos, de que el entorno se unifique y pueda armonizarse. Listo, ya tenemos otro pasaje que dice en el Talmud, en el Pirkei Avot 4:16, este mundo es como un corredor, ¿cierto? Hoy por su desempeño y mañana para recibir su recompensa. A veces no vamos a entender todo lo que hemos hecho y hay personas que han hecho tantas buenas acciones y no reciben una gratificación en este mundo, pero posiblemente en el mundo venidero sí. Alguien podría decir, pero pues entonces no puedo, entonces ¿para qué lo hago? Si no a recibir en este mundo recompensa y en el otro mundo, pues el otro mundo no lo he visto, entonces si no lo he visto no lo creo. Muy bien. Hay una ley de compensación que trae el Talmud en el Tratado de Berajot, que dice que, por ejemplo, si una persona se levanta al alba a rezar, este será bendecido en el día. Entonces el mismo rabino, Rabbi Itzhak, le dice al rabino que estaba haciendo la disertación, le dice, pero ¿cómo es posible esto? Si yo me levanté temprano, fui a ver el rey y me tocó hacer una fila de una hora y hasta ahí la pude ver. Entonces el rabino le dijo, mira, posiblemente esté determinado para ti que el rey te matara, pero mira, te presentaste del rey y saliste con vida, entonces sí recibiste un beneficio. Entonces este mundo, hay un dicho en el Talmud que es quien trabaja el viernes comerá en Shabbat, quien hace las acciones que debe hacer y trabajar en ello, pues va a recibir recompensa. Este mundo es como la costa y el otro mundo como el mar. Y bueno, así vamos a encontrar muchas otras eh, acciones. Entonces ahora nos vamos a ir a un caso análogo o nos vamos a confrontar en algo. Encontramos en el Talmud, voy a ir a la mitad de la diapositiva. Contra la voluntad fuimos formados y contra voluntad naciste. ¿Sí? Sabemos que posiblemente no deberíamos estar en este mundo, pero quizás la forma o la razón por la que estuvimos en este mundo es para que nosotros trabajemos. Entonces el Mesilat Yesharim trae un versículo del Salmo 90:10, dice, nuestras vidas son 70 años, con fuerza son 80 y su duración no es más que trabajo y angustia, ¿cierto? Pero esto no es con el objetivo de desmoralizar al hombre, sino que el hombre sepa que puede lograr mejorar a través de sus acciones. ¿Cierto? Bueno, eso lo vamos a pasar, que es que eso ya lo hemos explicado. Y aquí quiero, para resumir todo lo que hemos aprendido, el propósito principal de la existencia del hombre es que el mundo fue únicamente para cumplir los mandamientos, para servir a Hashem y hacer frente a las pruebas. Eso es como nuestro día de vivir. ¿Sí? Todo el escenario está puesto para hacer eso, para hacer de que un creador servirle, cumplir los mandamientos, ayudar a la gente y pasarle frente a las pruebas. No piense que
como les dije en el inicio, las pruebas tienen que ser progresivas una tras la otra, una tras la otra. Cada vez que usted se acerque a las pruebas, debe saber que ellas sean. Por último, esta introducción, los placeres de este mundo solo deben usarse para ayudarlo y asistirlo. Es decir, no quiere decir que una persona no pueda usar un placer, sí, solo que debe saber que el placer se debe utilizar en una canalización correcta, con un objetivo correcto, y ahí es donde tenemos la divergencia de cada una de estas situaciones. Y debe, para que tenga tranquilidad, paz mental, para liberar su corazón en este servicio que le incumbe, ¿cierto? Hay algo importante, y es que solo tendremos tranquilidad o solo tendremos shalom en el mundo venidero, shelema, completa, total. Este mundo son momentos, estaciones que traen shalom. Leía hoy del Hofetz Haim algo interesante que decía que muchas veces a Kadosh Baruj Hu le deja solo probar un momento la tranquilidad al hombre con el objetivo de que el hombre sepa que puede haber una esperanza, pero después tiene que pasarlo por vicisitudes porque el cristal que más se pule es el que llega a tener mayor valor. Y eso es difícil, a veces uno podría pensar que tras de que es difícil vivir en este mundo, le ponen misbot y aparte de eso, esto no genera que no pueda dar la capacidad de que uno cambie el sentimiento porque los pensamientos no son directamente proporcionales a la mitzvah, entonces uno diría, pues entonces, ¿para qué lo sigo? No, la persistencia en el mundo, inclusive ya sabemos, ya sabiendo que hay pruebas, que van a haber obstáculos, hay que seguir adelante, independientemente del dolor o la factibilidad o lo que esto puede generar. Por lo tanto, es correcto que toda inclinación, todas las que tenemos, el bien y el mal del hombre, sea únicamente hacia Kadosh Baruj Hu. Vamos a aprender que el odio, que es una mala inclinación, se puede utilizar positivamente para el servicio divino. Que la envidia, que es una inclinación negativa, se puede utilizar positivamente hacia el Creador. Que una persona que es meticulosa en un momento puede usarlo con una inclinación al bien y al mal. Eso ya lo explicaremos más adelante. Y derribar todas las barreras que nos separan de nuestro maestro, el Kadosh Baruj Hu, el Creador. José Shammai Baer es el que hace los cielos y la tierra, ¿cierto? Y que todos los asuntos de la fisicalidad de este mundo y las cosas que dependen de ellos, hasta que nos sentamos atraídos al Kadosh Baruj Hu, como el hierro es atraído por un imán. Un hierro se separa en algún momento, deja de ser una parte, no deja de ser una parte integral de Hashem, pero su fuerza vuelve a llevarlo. Esto es para que sepan que vamos a tener momentos en los que vamos a querer abandonar conceptos, ideas, comportamientos que van a ser difíciles y no van a cambiar en una semana, en un mes. Pueden llegar a durar, cambiar años, pero la motivación debe ser esa, saber que Akadosh Baruj Hu nos busca todo esto para adquirir el bien. Cualquier cosa que considere un medio que sirva para acercarse al Creador, lo perseguirá, lo agarrará y no lo dejará ahí. Listo, muy bien. Ya entonces aquí vamos a entrar a algo interesante. Ya vamos a ver cuál es digamos, el currículum del programa. Los valores o el musar, obviamente cuando hablamos de musar, la ética y lo que vamos a cambiar, tiene dos visiones. ¿Qué significa dos visiones? Es decir, tiene dos fuerzas ascendentes en este mundo. ¿Qué significa dos fuerzas ascendentes en este mundo? En palabras más entendibles, una forma es cómo yo puedo llevar estos valores y otra forma es cómo ciertos comportamientos me ayudan a que estos valores progresen abundantemente. Entonces ahí en la pantalla, esto lo vimos la vez pasada, dijimos que cuando una persona estudia Torah, esto le ayuda a traer a la vigilancia, es decir, a que esté pendiente, al serisud, a que vigile sus acciones, ¿cierto? Ahora, si la persona trae la Torah y conoce qué es el concepto del amor a la Torah y empieza a aprender cómo vigila este concepto del amor a la Torah, entonces esto le va a generar diligencia, porque cuando yo sé que algo está bien hecho o está mal hecho, entonces esto me atrae diligencia a esto, como yo saber si yo, por ejemplo, era de los que daba toda la vuelta a la manzana para llegar de un punto A a punto B, pero descubrí que si traspaso por un parque y hago una línea en diagonal, voy a llegar en la mitad del tiempo. Entonces el conocimiento me trajo a la vigilancia, a analizar mis actos, y esto me trae la diligencia. Y estas, cada una de las acciones que les estoy hablando, las vamos a ver y después cuando veamos los valores que vamos a forjar, a cambiar, entonces vamos a ver cómo vigilarlos, cómo ser diligente, cómo llevar estos actos a la limpieza a la tahara, a la pureza, ¿cierto? Ya explicamos en la clase pasada que era la diferencia entre limpieza y pureza, después traer piedad,
es decir, tener bondad, después la humildad, después de la humildad saber que hay que tener un temor al pecado, es decir, que hay veces, una cosa es cuando una persona sabe que, es que si peco, Hashem me castiga, pero otra cosa es saber que el pecado me genera una consecuencia y el pecado es malo solo porque Hashem lo dijo, ¿sí? Y esto es diferente del temor a Hashem. El temor a Hashem es que Hashem dijo que guardara el día Shabbat o que hiciera una mitzvah, pues él sabrá, y no pensar, es que si no hago la mitzvah no soy recompensado. Esas son las diferencias entre el temor al pecado y el temor al cielo. Y después de esto nos va a llevar a la Kedushá, a apartarnos de este mundo sin apartarnos del mismo. Hay mucha gente que piensa que la Kedushá es que yo ahora me vaya como un Amish, interno en una yeshiva y que yo no interactúe con nadie y solo lea libros, lea libros, lea libros. No, eso es incorrecto. La Kedushá lo que ayuda es que la persona sepa que está en un contexto, pero este contexto puede generar influencia de cambios y no se deja influenciar en los cambios, sino que sabe que tiene un objetivo predeterminado en eso. Y lo único que puede llegar a generar es un beneficio en cada una de sus acciones. Después sabemos que cuando una persona, y estos dos últimos, son digamos como los ápices donde llegaron los profetas, donde llegaron todos los estudiosos de la Torá, es que cuando una persona llega a lograr la Kedushá, es decir, cuando hace que su itinerario de todo lo que cambió y todo lo que vio anteriormente se conserve independientemente de todas las cosas que puedan causarse alrededor, llega algo que se llama el Ruach HaKodesh. En la clase anterior explicamos que el Ruach HaKodesh no es el famoso Espíritu Santo que te invada, habla en lenguas y todas estas cosas, no. El Ruach HaKodesh como tal, el Espíritu de Santidad es que la persona pueda pasar este cuerpo a un nivel en el que el cuerpo no se asista al 100% de la materia. En la primera clase, para los que quizás hasta ahora se están conectando a esta clase, hablamos que el cuerpo o el ser humano está como tal delimitado por tiempo y espacio. Al estar delimitado por tiempo y espacio, eso es lo que lo hace vivir en este mundo. Cuando muere, tiene que salir del espacio, de la materia y vuelve a ocupar un tiempo, pero este tiempo es solo mientras recibe un juicio, mientras pues la palabra juicio no es negativa, hay mucha gente que se asusta con la palabra juicio, pues es negativo para el que no hace nada, como cuando uno sabe que tiene que hacer una acción, viene el patrón, y si no hizo nada, pues el patrón no va a reprender. Pero si la persona trabajó, se esforzó en este mundo, entonces el juicio no viene a ser una carga, algo negativo, sino que sabe que progresivamente esto le va a generar un bien. Y después entonces, ahora cuando la persona recibe el Ruach HaKodesh, puede llegar a recibir, digamos, puede poder avanzar en el tiempo y en el espacio, retroceder en el mismo con el objetivo de ayudar a los misbot. En el Ruach HaKodesh son cuando las personas reciben en realidad espíritu de profecía. ¿Cómo es el espíritu de profecía? No es que yo me paro delante tuyo y te digo, oye, es que vas a ser próspero, vas a casarte, vas a esto. No. El espíritu de profecía es saber cuando yo veo un comportamiento en la masa y este comportamiento en las gentes, en las masas, los puede llevar a hacer este pecado y yo puedo tener la habilidad de hacer que se redireccionen a la Torah. Porque eso era lo que hacían los profetas en el tiempo de profetas, que redireccionaban a cada una de las personas en su comportamiento a la Torah. Y por último, esto puede generar el Meyam Metim, que es como la resurrección de los muertos. Eso ya son otros niveles especiales. Por último, entonces ahora vamos a tener que, estos son el conducto. Ahora, estos son los valores que vamos a conocer. Vamos a conocer cada uno de estos valores y saber su aspecto positivo y su aspecto negativo. Entre ellos tenemos el orgullo, que en qué momento el orgullo puede ser positivo o ser negativo, la modestia, la vergüenza, la imprudencia, ¿cierto? Que entre esta entra parte del irrespeto, el amor, que en momento el amor es positivo o negativo, el odio, que en momento es positivo o negativo, la misericordia, la crueldad. Una persona podría pensar, la crueldad es mala, pero no, un momento, vamos a ver en algunos aspectos en la Torah que la crueldad es necesaria para poder rectificar, para poder redireccionar a una persona. La alegría, la preocupación, el remordimiento, el enojo, la gracia, la envidia, el celo sobre una cosa, la pereza. ¿En qué factor es positivo o negativo la pereza? Si les preguntara a alguno de ustedes, ¿la pereza siempre será mala? No, porque si una persona va a hacer el mal, pero siente pereza por hacer el mal, entonces la pereza es un valor que se volvió positivo. Entonces, ¿cómo recanalizar la pereza? En vez de sentir pereza por las acciones positivas, recanalizarlo a las acciones negativas. La generosidad, la miseria, el valor positivo y negativo que se aprende de la miseria, la memoria, ¿sí? Y cómo trabajarla, cómo saber que la memoria sirve, porque no hay persona que no tenga memoria, sino persona que no esté interesada en ciertas acciones, por eso no tiene memoria, el olvido, el silencio, la verdad, la adulación, ¿cierto? El chisme, el arrepentimiento. Y a lo último vemos algo interesante, la Torah. Mientras que en los caminos que vimos para llegar a mejorar cada uno de los valores, la Torah se antepone,
Cuando la persona ya conoce todos estos, va a recibir una perspectiva diferente de la Torah, va a analizar la Torah de diferente. Y por último, va a recibir algo que se llamará Irat Hashem. Y estos son todos los aspectos que la persona va a buscar a mejorar. Ya para terminar, el fin, no palabras mías, sino de el rey Shlomo, de todo asunto es temer a Hashem y guardar sus mandamientos, porque eso termina siendo el resumen de todo el hombre. La divagación en el mundo puede ser fundamental, buena, sin embargo, que el hombre tenga una base, como una casa puede construir de cualquier manera, no importa, vidrios a un lado, paredes, puertas, como usted quiera construirla, 3 pisos, 2 pisos, eso es inherente, casa es casa, pero lo que siempre va a solventar esa casa son los buenos cimientos. El tema de Hashem en el principio, eso ya lo explicamos al principio, y hay algo que dice, el malak que ha redimido de todo mal, bendiga a los muchachos. ¿Cómo así que un malak ha redimido de todo mal? ¿Cómo es este malak? Cuando encontramos esta frase en Génesis 48:16, es la bendición que le hizo Jacob a sus hijos, ¿sí? Y bueno, esto lo voy a tocar un poquito más adelante, es para que sepan que nosotros, estos versículos que trae y como entonces luchó con un ángel y prevaleció y lo alabó, entonces vamos a ver que hay muchos versículos en donde nos va a dar a entender que cuando la persona empieza a cambiar, no solo van a venir pruebas ni cosas negativas, sino que las fuerzas positivas, los ángeles, ¿cómo decir? Los ángeles, la palabra en hebreo es malach, ¿cierto? Que también es la misma palabra que se utiliza en hebreo para decir melech, rey, y también se dice malach, que es mensajero. Entonces un ángel como tal es una fuerza divina, una fuerza que se manda con un mensaje para transmitir un mensaje o llevar un mensaje. No solo hay una rama de malach, hay ángeles que tienen que ver con los servicios de la Torah, hay ángeles que tienen que ver con los servicios de la naturaleza, ángeles que tienen que ver con el servicio del universo, ángeles que tienen que ver con los servicios de las acciones del mundo y así nosotros, y vamos aprendiendo constantemente. ¿Listo? Y los 5 sentidos del hombre, ya sabemos que está el olfato, lo que hablamos al principio, estos 5 sentidos son los que nos ayudan a determinar todo esto. Van a aprender en estos cursos, cada vez que vean uno de los valores, cada vez que vean una de las acciones, que los sentidos son importantes para que ustedes puedan detectar la bondad de Akadosh Baruj Hu. Por eso sabemos que cuando abundante es tu bondad, que se ha guardado para los que temen. Y en la medida de todo esto que hemos mencionado, la ventaja de las cualidades del hombre, solo nos conviene que expliquemos su importancia, su culpa, su bondad, la maldad, hasta qué punto se extiende la persona con inteligencia, un camino recto y hasta qué punto lo hará, cuánto será favorable para él. Listo, Baruch Hashem, eso es como tal el contexto de estas 3 clases que hemos hablado referente a la acción del Musar. Ya la próxima clase vamos a entrar a estudiar el Serisut, la vigilancia, la importancia de analizar los actos. Porque cuando veamos los valores, si usted aplica el Serisut, sabe cómo vigilar esos actos en sí mismo, los prácticos, entonces usted va a poder conocer y saber cómo puede cambiar y cómo puede direccionar positivamente esto en el mundo. Bueno, agradecemos a Kadosh Baruj Hu. Vamos a entrar a la sección de preguntas como tal, saber qué preguntas tienen ustedes y vamos a ver, hay momentos levantadas, preguntas. Ravir, una pregunta. Lo que pasa es que usted ahora cuando estaba explicando sobre Jacob, de pronto ahí creo que hubo una interferencia o se le fue como el internet. Cuando Jacob estaba reuniendo piedras, creo que era en el evento que él amaneció cuando estaba solo, pero allí no se le escuchó muy bien y se veía como muy interesante esa parte que usted iba a mencionar allí o que mencionó pero que no escuchamos. Como tal, un valor expresado en la Torah. Hay un valor como tal expresado en la Torah y este valor lo que busca es que el hombre sepa que hay acciones que pueden influenciar a tal punto que la misma naturaleza puede generar un cambio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jacob, solo el actuar, porque Jacob volvió en ese momento a recoger fue unas jarras, a recoger estas vasijas y cuando él volvió a recoger estas vasijas hizo un acto importante porque estas vasijas se las regaló su abuelo Abraham. Entonces él le dio importancia al mundo a tal punto que aumentó su santidad. Cuando ustedes trabajan no solo en la observancia de los misbot, sino que trabajan en pulirse a sí mismos como un diamante,
genera esto, que haya un apartamiento, y este apartamiento genera una fuerza que el universo la puede detectar. Entonces sabemos que el versículo nos dice que cuando él se acostó puso muchas piedras, pero en el momento que se acostó, las piedras lucharon tanto por estar al servicio de este hombre tan justo, que después la Torah dice que cuando se levantó, cogió la piedra y la ungió. Entonces, si puso piedras, ¿cómo es posible que haya amanecido una piedra? Esto es porque pudo generar tanta alteración Jacob en el universo a través de sus acciones positivas que puede llegar a unificar el pensamiento, el contexto de una cantidad de elementos. Eso es lo que buscamos generar a través de la acepción del Musar, de traer el Musar a Nefesh, porque el Nefesh, el alma, es lo que nos describe a nosotros como tal. Entonces nosotros debemos saber que este patrón puede ser modificable y el Nefesh, nuestra alma, puede generar cambios en nosotros mismos, en nuestro entorno, inclusive entre los elementos. Eso es como la idea principal. Esto es con el objetivo de que sepan que esto es no simplemente conocer por conocer, sino que si lo llevamos a la sabiduría genera el entendimiento y esto cambia una fuerza general, no solo para bien, como la gente piensa que observa la Torah y ya todo le sale bien. No, hay otras cosas interesantes en el mundo, la tranquilidad, el entendimiento, no sufrir. Hay otras cosas que no solo tienen que ver con la acción laboral, económica. Muy bien. Bueno, y otra pregunta que es una pregunta muy común y que de pronto quisiéramos escucharla, digamos, en el nivel pues de la Torá, ¿cierto? Quizás todos tengamos una respuesta diferente a través de los hechos y de la recompensa, ¿cierto? Que es como el mundo de la causa-efecto. Sí. ¿Por qué las personas, digamos, que es una pregunta muy generalizada, por qué las personas, digamos, apartadas de Hashem o la persona que es de pronto malvada, por decirlo así, le va tan bien en el mundo? Ok, muy bien. Excelente pregunta. Hay que entender que una persona cuando se comporta a través de sus acciones y empieza su vida, hay acciones que son positivas, hay acciones que son negativas y estas acciones generan un acumulamiento. Entonces vamos a poner el ejemplo de data credit o de una central de riesgo. Una persona que no inicie su vida crediticia o no inicie su proceso de hacer créditos, uno diría, pues bueno, que no inicie su proceso. Sin embargo, a tiempo futuro, esa acción buena puede generarse a mal porque en algún momento puede llegar a necesitar ese crédito. Entonces, cuando lo vaya a sacar, como no generó su vida crediticia, entonces la persona se va a ver obstaculizado, bueno, con un obstáculo su entorno. Ahora, hay una persona mala y uno creería que la persona mala debería merecer su castigo inmediatamente. Sin embargo, que una persona sea mala no quiere decir que esa persona como tal, todas sus acciones sean malas. No podemos tildar a una persona así porque encontramos en la Torah, por ejemplo, el rey Acab, que fue uno de los reyes más graves, más malos del pueblo de Israel. Eso está en el primer libro de Reyes, no recuerdo la cita en este momento. A pesar que era malo, tenía una acción que era prominente en su comportamiento. ¿Cuál era esta acción? Todas las mañanas él abría su palacio y le daba comida a las personas pobres. Entonces, cuando una persona mala recibe una gratificación y uno dice, uy, pero ¿por qué este malo le va mal? Tenemos que tener en cuenta que posiblemente esta persona hizo un bien en este mundo y Hashem lo que hizo fue pagárselo inmediatamente en este mundo. Es decir, que en sí recibió un mal, pero no un mal en la acción material, sino que la recompensa que recibía por su buena acción en el mundo venidero, la recibió aquí. Entonces recibió aquí a los ojos de nosotros, pero en el mundo venidero no. Eso es el mismo caso de alguien que dice, yo soy bien, estudio Torah, rezo, hago todo, pero me va mal, me va mal. ¿Por qué? Porque usted sabe cuántos peligros, cuántas cosas negativas ha quitado Kadosh Baruj Hu de su vida, en su entorno, y eso sí fue un beneficio. Por ejemplo, Asbe Shalom tenía que sufrir una enfermedad y no la sufrió, a pesar que no tenga comida, a pesar que no tenga todas las cosas que tiene, entonces esto le generó un bien. Entonces no podemos guiarnos por lo que vemos frente a las personas porque no sabemos. Cada persona tiene un nivel, un equilibrio a través de sus acciones y de su castigo y recompensa. Muchos van a recibir recompensa en el mundo venidero, que es, por ejemplo, en mi caso, es como lo que uno se interesaría. Sin embargo, hay otros que reciben la recompensa en este mundo y se van a llevar grandes sorpresas en el mundo venidero.
Entonces no piensen que cuando un malvado recibe recompensa, quiere decir que Hashem premió su maldad. No, sencillamente él ya había hecho alguna acción antes. Eso lo vamos a ver casi en las clases finales, en algo que es que cuando es castigo y recompensa, cómo funciona. No hay una forma que el ser humano pueda balancear con sus ojos eso. Porque puede ser que en este momento yo vi que esta persona es mala, pero esta persona fue, llevó mercados a pobres, entonces Hashem le pagó esa acción. No fue por la maldad, sino por otra acción que haya hecho. Eso es muy relativo. ¿Listo? ¿Una pregunta más? Gracias. Sí, buenas noches. Shalom. ¿Se podría considerar que las cosas malas que nos pueden pues, pasar es como algún tipo de lección o alguna prueba de las que pues estábamos hablando? Sí, claro, pero no lo vamos a ver inmediatamente como eso. Ese es el asunto. Nosotros, por orden natural, estamos sincronizados mentalmente a que una acción que hagamos inmediata genera una recompensa, un castigo, sino que cuando una cosa mala pasa, en el momento la persona tiene que aprender a tomar las determinaciones y saber cómo vivir el ¿cómo decirlo? No es una palabra muy ortodoxa de mi lenguaje, pero vivir el vía crucis de la situación. Sin embargo, cuando la persona mire hacia el pasado, va a entender que o no tuvo otras opciones que no contempló y esto le va a generar conocimiento, o en su defecto pudo haber tomado una mala decisión peor y esto le pudo haber generado otra causa peor de lo que recibió. Entonces sí va a recibir conocimiento. Entonces las acciones positivas y negativas generan un conocimiento solo si hay reflexión en el ser humano. ¿Qué otras preguntas tenemos? Rabino, yo tengo una pregunta. Sí. Si, digamos, hay una persona, tal vez que en su vida anterior, pues llevó una vida de pecado y luego esta persona, pues, se reivindicó, buscó a Hachén y se reivindicó, pero esa persona inmediatamente empieza a ver que le suceden solo cosas malas. Entonces, eso se debe a su supuesta vida pasada de pecado o a qué se deberá. No, esto es relativo también. ¿Por qué? Porque posiblemente una persona fue mala. Esta persona mala le pidió a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, yo voy a ser bueno, pero quiero que todas mis deudas sean pagadas en este mundo. Entonces a Kadosh Baruj Hu, a pesar que ella siguió siendo buena, a Kadosh Baruj Hu le dijo, bueno, vamos a hacerle pasar vicisitudes para yo no pasarle la factura en el mundo venidero. Esa es la opción número uno. Entonces, por eso una persona que está haciendo cosas buenas y recibe el mal debe pensar que esto sirve para poder pagar algunas deudas en el mundo, hablando de la relación con el creador. Opción número dos, nosotros a veces buscamos el cambio, pero nosotros somos volátiles en algunas ocasiones, en algunas acciones para cambiar. Y a veces esta volatilidad nos hacen perder credibilidad delante del creador. ¿Qué quiere decir esto? Una persona decide, digamos, era mala, no sé, que jugaba casinos, era aficionada a casinos a tal punto que gastaba la plata de sus hijos, la plata de la mesada, del diario, y esta persona decidió dejar eso porque ya era un vicio nocivo. Entonces, a Kadosh Baruj Hu necesita hacerle poner otras pruebas para que la persona de verdad sepa si de corazón está generando este cambio. Entonces, en estos dos casos, tanto en el caso de que esté pagando o en el caso de que la persona esté siendo probada para ver qué es su fuerza de voluntad, el único objetivo que tiene Kadosh Baruj Hu de ponerle estas vicisitudes en la vida es para que él sepa que puede tomar una decisión, una determinación de corazón, que eso es lo importante a la hora de la teshuva, del arrepentimiento. Cuando lleguemos al camino del arrepentimiento, que es casi una de las últimas 4 valores, vamos a aprender que hay un arrepentimiento parcial y hay un arrepentimiento total. Y ese arrepentimiento total no se demuestra a través del paso de los años, 10, 12, 14 años, como lo pasó con Joseph. Shalom, Rabino. Okay. ¿Sí? Rabino, o sea que, digamos, ¿me escucháis? Sí. Sí, sí, sí.
O sea, una persona, por lo menos en el caso como tal, de un hombre que siempre ha estado endeudado, ¿sí? Tiene muchas deudas, opta por no cancelarlas, ¿sí? O sea, conoce a Hashem, pero aún así si esta persona o sea, niega las deudas, en ese caso, ¿qué? Mire, hay que entender que la vida, o sea, yo puedo burlarme de quien sea, ¿cierto? Pero no de Hashem. Entonces, si una persona como tal eh, piensa que vamos a poner un ejemplo, porque cambió, digo, "Oh, tengo deudas aquí, voy a cambiar al otro lugar y deja esa situación así, piensa que yendo al otro lugar eso va a generar un nuevo impulso. El problema de tener deudas o el problema de tener problemas no es tener los problemas, sino que cuando una persona tiene problemas, tiene algo que le está generando esos problemas y no lo enfrenta. Por eso es que una persona tiene mayor valor es cuando enfrenta las situaciones y busca los cambios a abandonar o a dejar. Entonces la persona siempre lo perseguirá porque el tener deuda no es un problema del sitio ni de las personas, es problema de la misma persona. ¿Qué va a pasar? Llega al otro sitio y va a tener deudas o va a tener el vicio. Es mejor forma, y por ejemplo es un consejo práctico cuando se habla de ese tema, la persona debe enfrentar a cada una de las personas, inclusive llegar a acuerdos, porque se sabe que la persona está mal y abandonar no es lo correcto. La persona debe decir, bueno, mire, yo le debo tanto, yo no le puedo pagar eso, le pago de a tanto por día, tanto por semana, y la persona debe dedicarse a cumplir esa palabra. Y eso es lo que debe ser el acto correcto. Sin embargo, el tener deudas es un comportamiento que la persona si no trabaja, es una acción de la pereza combinada a la falta de compromiso, que lo vamos a ver también cuando estudiemos el valor de la pereza. Entonces, no, no va a recibir un castigo del cielo, a menos que haya hecho una promesa o que haya engañado a un niño a través de esa acción o que haya dejado a un estudiante de la Torah sin comida y éste tenga que abandonar el estudio de la Torah y ponerse a trabajar para pagar, para cubrir la deuda. Pero si esta persona busca el bien, pues va a abandonar como tal ese comportamiento. No es abandonar la deuda, sino abandonar el comportamiento. Siempre que ustedes tengan deudores, lo importante es poner la cara y siempre buscar la forma de ir arreglándolo progresivamente. No diga, oh, mañana le pago todos los 20 millones que le debo. No, mira, sea consciente de su realidad y empiece a trabajar sobre ello y sepa qué puede usted alcanzar y qué no. A través del sacrificio se llama Sawa, que es como sacrificándome a través del dinero. Ok, perfecto. Le agradezco a todos ustedes que cada Baruj Hu les dé una semana en Berajá, Beaslajá, con bendición, con todo lo bueno. Y nos estaremos viendo el próximo jueves, Besrat Hashem, con la ayuda del cielo.